Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día. En esta ocasión nuevamente nos encontramos en casa, ya que las condiciones sanitarias no nos han permitido la posibilidad de salir a realizar nuestras grabaciones en algunos otros espacios abiertos. Y en esta ocasión hablaremos sobre una palabra muy utilizada aquí en México, que es la palabra gacho. Como mencionamos hace un momento, el día de hoy hablaremos sobre la palabra gacho, que es una palabra que usamos muy comúnmente en el léxico aquí en México. Sin embargo, quizá en muchas ocasiones te has preguntado qué significa gacho. Y lo primero que pensaríamos quizás sería mencionarlo solamente como el antónimo de chido. Chido es lo contrario a gacho. Sin embargo, existen muchísimas versiones acerca del posible origen de la palabra gacho. Esto se va a poner feo. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la palabra gacho tiene diferentes acepciones. La primera de ellas, que afirma que la palabra gacho es relativa al concepto agachar. Asimismo, gacho significa encorvado y a su vez refiere a un toro que tiene sus cuernos encorvados hacia abajo. Como una tercera definición, la palabra gacho se refiere a un caballo muy frenado o que tiene el hocico muy pegado al pecho. Por último, y por muy extraño que esto parezca, la última de las definiciones que da la Real Academia de la Lengua con respecto a la palabra gacho significa feo o desagradable, que irónicamente es el significado más sencillo que nosotros le damos a esta palabra. Vaya, eso explica muchas cosas. La primera de las acepciones o definiciones que da la Real Academia de la Lengua con respecto a la palabra gacho, mencionamos que era agachar o relativo a la palabra agachar. Sin embargo, agachar parecería no tener relación directa con el significado que nosotros le damos. Al parecer, resultaría ser al contrario la mejor definición. Agachar es una derivación demasiado extraña del latín coactare, que a su vez refiere al concepto goyere, que significa reunir, apretar o forzar algo. De ahí pues que, por ejemplo, nosotros mencionemos el concepto agachar como su definición, que se plantea como inclinar una parte del cuerpo, regularmente la cabeza o el torso, como cuando nos agachamos, por ejemplo, para pasar por un espacio más cerrado en un túnel o algo por el estilo. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. A su vez, también el concepto agachar significa ceder o someterse a algo. Entonces, hablamos de que alguien, por ejemplo, utilizamos mucho este término, es muy agachón cuando se somete o cede ante las peticiones de alguien. De ahí es de donde podría surgir principalmente el concepto de la palabra gacho como nosotros lo conocemos. Y a su vez, de aquí podría surgir o se nos vendría a la mente una palabra que para el 15 de septiembre es un clásico, que es la palabra gachupín. Muchas veces utilizamos o se ha utilizado, ya realmente no es algo que se utilice tan comúnmente, la palabra gacho como sinónimo de gachupín. Cuando alguien es una persona muy mala onda o algo por el estilo, todavía se solía escuchar en algunos casos la palabra gachupín como sinónimo de una persona fea o desagradable. Sin embargo, el concepto gachupín tiene una serie de definiciones o posibles etimologías en la que realmente no se ha podido definir cuál es su origen cierto. Por una parte, la Real Academia de la Lengua define la palabra gachupín como el despectivo de un español establecido en México y Centroamérica. Sin embargo, no da un origen o una etimología de dónde surge esta palabra. Por su parte, Guido Gómez de Silva, en el Diccionario Breve de Mexicanismos, menciona que podría tener dos acepciones de origen. La primera, cachopo, que es un tronco hueco y seco, y la otra que es cacho, que es una vasija rota y de donde surge también una palabra que luego se escucha mucho, que es el cacharro, algo que ya no sirve. Nada, ni una idea. Es un cerebro inútil. Por otra parte, en algunos lugares se ha encontrado el concepto cacho como el origen de la palabra gachupín, derivado del portugués cacho, que significa joven. Sin embargo, esta acepción realmente no tendría mucha lógica, ni la anterior de hecho, porque uno, en la versión de Guido Gómez de Silva, gachupín vendría de cachopo, que significaría algo viejo, o algo roto, algo deshecho. Y por la parte de cachopo, en portugués, como joven, pues parecería tener una incongruencia
significativa en este sentido. Por su parte, en el diccionario de mexicanismos con J de Félix Ramos, él plantea una serie de versiones distintas de la palabra gachupín que parecerían envolvernos infinitamente en el posible origen de la palabra. Para empezar, Félix Ramos define gachupín como un español que es cruel con los indios. Creo que pocos fueron buena onda. Pero plantea diferentes versiones del posible origen de la palabra. Una de ellas, por ejemplo, y que curiosamente es de las más aceptadas, tiene su origen en el apellido Cachopín, que parece ser que fue una versión muy aceptada en su momento con respecto al origen. Mencionaba a los cachopines de cierta región, como el apellido de esa familia. Y de ahí, al parecer, empezó a utilizarse para todos los españoles que venían como cachopines, y posteriormente cambió de la C a la G y ahora ya son gachopines y después se convirtió en gachupines, etc. Esta versión ha sido demasiado estudiada, pero realmente no se ha comprobado que de ahí surgiera. Hay primeras versiones escritas donde en Veracruz se les llama gachopines o cachopines a los españoles, pero no significa que por eso tuvieran relación directa con este apellido. Y también Félix Ramos plantea una posible etimología nacida del náhuatl, que mezcla palabras entre una forma y otra para significar que gachupín significaba aquel que da golpes con el pie, y que realmente no tendría una lógica en ninguno de los sentidos, ni de la palabra patear, ni del pie, ni nada por el estilo, por lo que esa etimología ha quedado prácticamente descartada. Una posible acepción o un posible origen de la palabra gachupín realmente no podría ser definido como tal. No existen los criterios específicos para poder concretar en que gachupín refiere a este origen. Sin embargo, creemos que una de las posibles acepciones más objetivas con respecto a su origen sí viene de la palabra gacho, que referiría, como mencionamos anteriormente, al concepto de agachar. A una persona gacha es alguien que cede o que se somete ante alguien. Para la palabra gachupín se agregaría el diminutivo o el sufijo in o ino, que en muchas partes de España, como en Extremadura, en Sevilla, en Andalucía, se refiere o se utiliza para llamar a un diminutivo de algo. Por ejemplo, la cebolla y el cebollín o cebollino, por ejemplo, son diminutivos que se usan en este sentido. Entonces, gachupín sí nos podría dar ese origen a una persona que en este caso son quienes someten, pero más bien en este sentido pues parecería más que un diminutivo una burla a los españoles. Chicas, chicos, con esto concluimos nuestro dato inútil del día, en esta ocasión hablando de la palabra gacho, que como mencionamos tiene diferentes significados. Los que más utilizamos aquí en nuestro país refieren al concepto de feo o desagradable, y que pudimos encontrar una posibilidad de etimología con respecto a la palabra gachupín. No seas gacho. Chicos, chicas, no sean gachos y síganos en nuestras diferentes plataformas. Se encuentran disponibles algunos artículos que publicamos en ciertos días de la semana, uno de ellos enfocado en reseñas de libros que hemos estado escribiendo, otros más apoyándonos en pequeños tips de ortografía y redacción, y nuestro no tan clásico dato inútil del día. Jóvenes, yo soy el profe de español, cuídense, pórtense, nos vemos luego.